Buenas, buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Estamos por aquí en el canal Y qué es la verdad. Y en este su segmento, Lo que no se dice. Estamos conversando con Eduardo Luis Ureña. Buenas tardes, hermanos, o buenas noches, depende de cuándo nos vean. Así es. Bueno, ya la gente lo sabe, pero te lo explico a ti. Este segmento es Lo que no se dice. Vamos a hablar evidentemente un poquito de misa tridentina, los tabúes, los miedos, todo eso, pero quizás tú hablas de esto abiertamente en otras partes, pero aquí yo necesito que tú respondas la cosa sin frenos, reales. Como dicen por ahí, sin mareo, sin filtro. ¿Te atreves? Vamos a dar. Bien, para llevarte suave iniciando, háblame un poquito sobre la misa tridentina y de dónde viene el nombre, brevemente. El nombre viene de que en el Concilio de Trento es cuando se unifica todos los ritos todos los misales de la Iglesia occidental, dígase de Europa para la izquierda. Entonces el Concilio de Trento manda a que el rito se conservaba en Roma sea el único que se realice el rito de la misa en todo en Occidente, porque habían varios ritos, entonces dejaron un solo. Exactamente, entonces fue en el Concilio de Trento, que es una ciudad limítrofe, es una ciudad que estaba entre dos, exactamente, porque eran tiempos de guerra, por si había algún conflicto. Ser el centro exactamente, estar a salvo, como Suecia, que no se mete con nadie. Pero el Concilio de Trento es quien dictamina y elabora que el misal que se usaba en Roma sea el que se utiliza en todo Occidente, exceptuando aquellas misales que tenían más de 200 años de antigüedad, que se pudieron conservar. O sea, me imagino que de ahí también viene el nombre de Tridentina. Exactamente, de Trento, de la ciudad de Trento, que es una ciudad donde hubo el Concilio de Trento. Bien, para llevarte suave por ahora, dicen que mucha gente dice que ¿cómo es posible que ahora tanta gente quiera que esta misa sea de nuevo, que se esté hablando de esto cuando fue abolida por el Vaticano II? Lo que pasa es que de ahí la premisa de la pregunta tiene un error, y es que la misa tridentina o como la misa, como se le suele decir, de siempre, porque en realidad no, el Concilio de Trento simplemente, como decía ahorita, establece esa misa para todos los demás países, aparte de Roma. Es la misma misa que se celebró en Roma y que fue evolucionando desde los primeros apóstoles, desde Pedro en Roma. Entonces, esa misa no fue prohibida en el Concilio Vaticano II. De hecho, el Concilio Vaticano II, durante el concilio, que duró unos años, o sea, el concilio no duró un día, se celebró la misa tridentina. Luego del concilio se celebraba la misa tridentina. O sea, el concilio no manda a abolir la misa tridentina. De hecho, ningún documento del concilio dice que se tiene que eliminar la misa. El concilio manda a revisar el misal. Podríamos decir que hubo una novedad, ¿verdad?, por así decir, en el rito, pero no dijo ya lo que hacíamos no sirve. Exactamente. De hecho, lo único que dice la Sacrosanctum Concilium es que se tiene que revisar el misal, de manera que se facilite, o sea, como que algunas cosas que estén duplicadas y eso. Me gustaría que te quedes con esa palabra hasta más ahorita por algo que viene por ahí, revisar el misal. Entonces, sabemos ya que la misa tridentina tiene como idioma base el latín. Sí. Vienen algunas preguntas que aquí sí quiero que, pero hoy día, sobre todo en nuestro país dominicano, ¿verdad?, la gente no sabe latín. Va a un lugar que escucha a la gente quizás diciendo cosas y de espalda, pero no sabe latín. Bueno, el latín, primero hay que recalcar que es el idioma oficial de la Iglesia Católica y es el idioma oficial de nuestra misa. O sea, nosotros somos del rito romano. No solo lo que celebramos la misa en su forma extraordinaria, dígase la misa tridentina, sino la misa novus ordo de cada parroquia pertenece al rito romano. Y el idioma, exactamente, el Sacrosanctum Concilium en el Vaticano II dice que el latín sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia y que se debe de conservar, y dándole paso en algunas ocasiones a la lengua vernácula. Pero ese darle paso con el tiempo se convirtió en la única forma. Pero
la nueva forma de la misa que vamos todos los domingos. Lo que llamamos misa ordinaria. Exactamente, la forma ordinaria se puede celebrar. De hecho, el misal original se edita en latín y de ahí cada conferencia la traduce a su lengua local. Pero originalmente es el latín y puede ser el latín. Okay. Una pregunta quizá un poquito difícil. ¿Este rito extraordinario responde pastoralmente a la actualidad de nuestra arquidiócesis? Sí, porque hay, de hecho, habría que abarcar otras cosas, pero nosotros, por ejemplo, nuestra asociación, que somos quienes llevamos este apostolado de promover la misa tridentina, se basa en un documento, una carta apostólica de su santidad Benedicto XVI, es llamada Summorum Pontificum. Esa carta no solo abre la posibilidad, sino que dice que nunca fue abrogada, que la Iglesia nunca la eliminó. Y otra cosa que él decía muy crucial en ese documento es que la Iglesia como madre se ha sorprendido de que ellos pensaban que luego del documento lo que iban a pedir la misa, una poca respuesta. Exacto, y lo que lo iban a pedir son personas que querían un recuerdo de que ya lo habían vivido, de su niñez, exactamente. Y la sorpresa de ellos es que la inmensa cantidad de jóvenes, de asociaciones que se han agrupado para poder pedir a nuestros pastores que nos celebren bajo la misa tridentina, la mayoría, la gran cantidad son jóvenes que de cierta forma sienten que hay un legado que no se le había pasado. O sea, hay una tradición, una riqueza litúrgica que está en posesión de la Iglesia, que está válida, que es que se puede, que no está prohibido, que es una riqueza litúrgica de la Iglesia y que no se le fue transmitida y quieren conocerla y vivirla. Sí, sobre que también yo me he sorprendido, o sea, que muchos jóvenes, sobre todo veo en el caso de la página de ustedes siempre que la mayoría de las personas que asisten a estas misas son los primeros domingos. Sí, nosotros no terminé la presentación, pero yo soy el presidente de la Asociación Litúrgica Regina Pacis, que es el capítulo dominicano de la Federación Internacional Una Voce, que son un grupo de federaciones que se asocian bajo un mismo nombre para tener presencia incluso ante la Santa Sede en cuanto a pedir la misa tridentina. Entonces, la mayoría somos jóvenes. De hecho, yo soy el presidente y yo tengo 29 años. Lo pensó, señores. No, lo pensó. Siempre me es difícil calcular cuándo. No, tú sabes que, como te decía, o sea, siempre son jóvenes. Y te preguntaba también, ¿cuáles días son los que ustedes celebran la misa acá? Sí, nosotros regularmente tenemos el primer domingo de cada mes. En la iglesia Regina Angelorum, esa iglesia que es de la zona colonial, es una iglesia preciosa, muy hermosa. Y que va acorde también con el espíritu de la liturgia tradicional. Y estamos allí el primer domingo de cada mes a las 6 de la tarde. Últimamente se nos está haciendo un poco complejo poder conseguir los sacerdotes, por lo que no siempre podemos cumplir con nuestra meta de tener una misa el primer domingo de cada mes, por lo que les exhortamos que nos sigan en nuestra página. Se escribe Una Voce con C, Una Voce República Dominicana. Una Voce República Dominicana es la página oficial de nuestra asociación y por ahí nosotros brindamos los avisos y las informaciones de nuestro apostolado. Trabajando la página también, la parte de arriba, para que la gente sí, por ahí. Entonces, te decía sobre que si responde pastoralmente, en el sentido de que, por ejemplo, ¿es compatible con el tercer plan de pastoral, como iglesia local? Sí, de hecho, nosotros algo de lo que conversamos dentro del grupo de la asociación es cómo nosotros también nos pudiéramos acercar con el tema de la pastoral del área turística, porque nosotros estamos en la zona colonial y ustedes saben que eso es una zona turística, y todos los meses que yo tengo una llamada perdida desde hoy de un español que estaba en República Dominicana, y mayormente esas personas extranjeras en sus países ya la misa tridentina es algo normal, o sea, está dentro del horario de las parroquias, o sea, se vive con normalidad. Y quien asiste a misa tridentina suele buscar a dónde va la misa tridentina. Y a mí me sorprende, a mí me llaman extranjeros todos los meses
Para saber dónde. Exacto, porque están en el país. Antes de viajar al país incluso, buscan, lo primero que hacen es buscar a los sitios donde ellos van, donde cerca hay misa tridentina. Y gracias a Dios, con la era del internet, de todo comunicado, de YouTube, de Facebook, de Instagram, nos pueden localizar y me llaman para saber cuándo hay misa. O sea que responde a una realidad pastoral, en cuanto a eso, a la parte turística, responde a una necesidad de los jóvenes. Entonces, sería bueno que bebieran para que que fueran para que lo vieran en vivo. La cantidad de jóvenes es inmensa, que quiere, que pide esa dignidad de la liturgia, ese respeto, esa sacralidad que se vive en la misa tridentina. Sí, o sea, esta asociación de fieles laicos, ¿no? Hay que decirlo, somos laicos. todos jóvenes. O sea, no es que hay quizás un obispo por ahí y unas cosas, son fieles laicos. Exacto. Además de la misa, o sea, por eso te decía lo de la pastoral, o sea, ¿qué más? Además de la misa, ¿qué más le ofrecen quizás a esos jóvenes que dicen, wow, quisiera vivir más este estilo de vida, me encanta o no la conocía y X o Y cosa me llamó la atención? Pero por el momento que yo sepa, por eso te pregunto, sé lo de la misa, pero fuera de la misa, ¿qué otra cosa se les puede ofrecer? Sí, nosotros como asociación tenemos un grupo, una escola cantorum. Una escola cantorum es lo que hoy le llamamos coro. Es un coro donde se canta gregoriano, y el canto gregoriano, reciente también estaba leyendo sobre eso, también es sorprendente cómo el canto gregoriano ha atraído a los jóvenes. Que es muy hermoso. Exactamente. Primero por su hermosura y segundo porque al joven de hoy está sobresaturado con la música, con el reggaetón, con el boom, boom, boom y todo, a donde quiera que va un boom, que cuando entra a un sitio donde hay silencio, donde hay recogimiento, le llama la atención. Sí, se lo cuenta hasta extraño, ¿qué pasa aquí? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos una escola cantorum que se llama Beberum, un grupo también inmenso de jóvenes. La escuela es la escuela oficial de la asociación, aunque no son sus mismos miembros, pero es como una dependencia, que también ellos se reúnen habitualmente para ensayar, porque detrás de cada misa hay mucho movimiento. También hay un grupo de servidores del altar, o sea, los monaguillos. No toque eso, que es un tema que viene más por ahorita. Déjalo hasta ahí. Por otra parte, hemos hecho charlas también. Por ejemplo, solemos también, cuando nos invitan a alguna parroquia que quiere vivir la misa bajo la forma extraordinaria, o sea, la misa tridentina, previo a llevar la misa, solemos también recomendar ir y conversar un poco, o sea, hacer una mini charla sobre la misa, para que las personas también vayan un poquito orientadas. Si yo, que no tengo ni idea de lo que es la misa en este rito, y paso por ahí, ¿puedo entrar? O sea, ¿hay algunas condiciones Claro, previas? No, bueno, las condiciones normales para tú asistir al santo sacrificio de la misa. O sea, al final todos estamos llamados, pero si te puedes preparar para recibir al Señor dignamente, un ejemplo, previa confesión, Lo va a decir lo normal. exactamente, y también el decoro en vestir. Nosotros guardamos mucho eso, pero eso no implica de que si pasaste de sorpresa y a la misa y quiere entrar, no hay ningún problema. No hay prerequisito, no hay que inscribirse, no hay que... No hay que inscribirse. Un taller, una cosa, no. Venga. ¿Sabes que hay parroquias que tienen muchas misas un domingo, verdad? Que tienen 5 o 7 misas. ¿Aún habría cabido espacio por asunto de tiempo y demás? Sí, bueno, a las que hemos, o sea, las parroquias que nos han invitado a que llevemos la misa tridentina a su parroquia, primero nosotros contactamos al sacerdote, nosotros llamamos al sacerdote, no es que... No hay que ahora para ahora, no, porque exactamente, lamentablemente, aunque el documento Summorum Pontificum que cité anteriormente, de Benedicto XVI, recomienda al ordinario del lugar, a los obispos, encarecidamente que los seminaristas, dentro de su proceso formativo, se le enseñe a
a la forma extraordinaria del rito, porque lo que ellos manejan habitualmente es la forma ordinaria, el rito romano, para que tenga un conocimiento completo, que se le enseñe también la forma extraordinaria. La verdad es que eso no ha tenido mucha cabida, por lo menos en nuestro país. Y no tenemos los sacerdotes, no tienen la capacidad o no conocen el rito. Te voy a calentar ahí. Entonces, voy a calentar esto. La pregunta que venía es la siguiente, que si tenemos, o sea, como país, como República Dominicana, contamos con los curas, con la capacidad de celebrarlo y que conozcan el idioma. Entonces, con lo que tú dices también te voy a sumar. En las redes, ustedes son, sobre todo tú eres muy activo en las redes. ¿Tú crees que favorece o desfavorece el hecho de que muchas veces se presiona, si se quiere, a lo que bien o mal viven el rito ordinario? Sobre todo, por ejemplo, quizás algunos comentarios hasta el mismo obispo de que no hace su trabajo, de que no instruye. ¿Eso le podría favorecer para que él se active o puede ser lo contrario para que él eche atrás? Bueno, eso va a depender de la actitud que tome el señor obispo en cada caso, pero en realidad nosotros como asociación procuramos llevar una relación amigable con nuestro obispo, pero la realidad es la realidad. Nuestros sacerdotes actualmente salen del seminario sin conocer la forma extraordinaria del rito romano, y esa es de las dificultades que tiene nuestra asociación, que no tenemos sacerdotes que nos apoyen. Entonces, por ejemplo, ahorita hacías la pregunta para completarlo un poquito de qué más hacemos, en qué más se puede integrar la persona que nos escuchan. Y nosotros quisiéramos hacer muchas cosas, pero por lo menos la visión... Tan limitado. Exactamente, y la visión tradicional también era menos laical. Es algo que de cierta manera también se le puede dar gracias al concilio, de que ha resurgido el servicio de los laicos y la integración de los laicos, pero la visión un poquito más tradicional, más de los que ayudamos a promover la liturgia tradicional, es una visión un poquito más centrada a los ministerios sacerdotales. O sea, que nosotros pudiéramos hacer muchas cosas, pero necesitamos sacerdotes. No, claro. Entonces, que en cambio ahora, un ejemplo, los laicos suelen tener mucha participación. Hay cosas que en la liturgia tradicional es imposible que lo haga un laico. Entonces, para eso necesitamos la ayuda de los sacerdotes, y por eso siempre lo que hacemos es rogar para que nuestros pastores nos den la atención pastoral. Pero tú sabes que yo creo que para el poco tiempo que tengo como asociación, creo que le ha ido muy bien. O sea, quizás pudo haber sido mejor, pero yo entiendo que casi siempre, por no decir que siempre, ustedes cumplen con su objetivo de la misa tridentina. Sí. Y se llena, o sea, quizá otra asociación, otro movimiento anda por ahí todavía gateando, buscando la forma. Es parte de lo que hablábamos anteriormente. Hay una sed, o sea, es una necesidad pastoral. O sea, eso lo vemos. El día que lamentablemente no podemos organizar una misa por falta de disponibilidad de nuestros sacerdotes, y a mí me rompen el teléfono, todo el mundo llamando. ¿Cuándo es? ¿Para dónde vamos? Entonces, en realidad hay una necesidad, y si se ha logrado, aunque sea una vez al mes, ha sido con mucho esfuerzo, de verdad, porque nosotros tenemos que traer a los sacerdotes de una región fuera de aquí, porque en la capital actualmente no tenemos a nadie. Entonces, el sacerdote que nos sirve actualmente viene del Cibao. Entonces, él tiene sus compromisos, exactamente, su parroquia, que tiene que atenderla pastoralmente también a ellos, primordialmente, porque es su responsabilidad. Y nosotros en realidad pasamos a un segundo plano. O sea, háblame un poquito de esto del mito, desmóntamelo, si es un mito, si es cierto, desde tu perspectiva. El hecho de que los curas le dan la misa de espalda, o sea, que él está detrás y todo el mundo ama la ver la espalda y el padre mirando para allá y tú como, ¿qué es lo que está haciendo? La verdad es que te voy a decir un dicho que suelo decir, y es que yo nunca he visto un sacerdote de espaldas, o sea, un cura dando la misa de espaldas. Yo he visto un sacerdote y unos fieles que tienen una misma orientación litúrgica,
y que todos salen hacia el mismo camino, hacia Cristo que se hace presente en el altar. Entonces, el tema es el enfoque que les demos. La misa tridentina, visión. exactamente. Dice el catecismo que la misa se ofrece solo a Dios. O sea, la misa, el fin principal y primordial de la misa es ofrecer el sacrificio incruento de Cristo a Dios. Entonces, nosotros pasamos a un segundo plano. Si bien todo lo hace para santificación nuestra, pero lo primero de la misa es para dar gloria a Dios. Entonces, la postura, el nombre correcto de la postura del sacerdote es ad oriente. Ad oriente, una palabra latina, significa hacia oriente. La iglesia siempre se orientó, tuvo una orientación común de los fieles hacia oriente, desde los inicios, desde los primeros cristianos de hecho, porque los primeros cristianos celebraban en las tumbas de los mártires que estaban pegadas a la pared. Y si se ponen a ver, eso es fácil buscar en Google, catacumbas, la de Priscila, si se ponen a ver, las tumbas están pegadas de la pared y el sacerdote daba la misa a oriente. Podemos decir que la visión entonces de espalda es una concepción quizás errada, desde, claro, no errada, para que no se vaya a malinterpretar, sino desde lo que están acostumbrados al rito ordinario, entiende que el cura tiene que estar de frente, entonces, o sea, es una cuestión de cambiar de percepción. Lo que quiero cambiar la percepción es de que hay desprecio, porque es lo que se suele decir cuando se dice de espalda, como si el sacerdote despreciara a los fieles. Me está dando la espalda. Exacto, el fiel que está delante de mí en el banco no me está despreciando cuando estamos en la misa, aún en la misa ordinaria, en la misa que conocemos todos. Exactamente, hay fieles delante de mí en el banco y ellos no me están despreciando. Entonces el cura no está dando la espalda, sino que tiene él, una misma, como yo, estamos mirando hacia el oriente. Exactamente. ¿Y por qué el oriente? Por dos cosas. Primero, la iglesia siempre ha creído que el Señor vendrá desde oriente. De hecho, así lo dice San Juan Pablo II en una carta a unos ritos orientales, que dice, basado en el hecho, en la cita bíblica, que nuestro Señor dice, así como el rayo viene desde oriente y va hacia el occidente, así verán el último día aparecer al Hijo del Hombre. Y también desde siempre la iglesia ha relacionado a Cristo como el sol que nace de lo alto. De hecho, así lo decimos. Sol naciente. Exactamente. De hecho, así lo decimos en el Benedictus, en el Magnífico, creo, que dice, así como el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces, el sol nace del este. Y así la iglesia tenía una misma orientación litúrgica. Todos, el sacerdote como un pastor nos marca el camino hacia el este, hacia el encuentro con nuestro Señor, y nosotros como pueblo, ovejas fieles, seguimos. Es una cuestión de visión y de sentido. Exactamente. Una de las cosas que este rito extraordinario es muy, o esta forma extraordinaria es muy acabada, es porque las mujeres tienen como un segundo plano, tienen que ponerse un velo, entonces como que son menospreciadas. Ahorita decía de los monaguillos, no hay monaguilla, entonces como que ¿por qué las mujeres? O sea, no te lo pregunto yo, digo para la gente. Exactamente, eso es otro mito, de que se desprecia a la mujer porque use velo. Nosotros en la misa tridentina tratamos de conservar una tradición apostólica del uso del velo, que se remonta a la misma época de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en la Biblia Pablo manda el uso del velo, o sea que es una tradición ininterrumpida de los apóstoles, y que luego del Concilio Vaticano II no se prohibió, sino que se quedó fuera del derecho canónico. En el derecho canónico, hasta antes del Concilio Vaticano II, prescribía que la mujer para entrar al templo debía cubrirse con el velo. En el derecho canónico posterior simplemente no apareció, simplemente no está. Pero el derecho posterior, de hecho, tiene algo que es algo curioso, que dice que bajo algo que no está, o sea, si una norma lo que no se niega permanece. Se supone como que permanece. O sea que ya ahí podemos entrar a otro debate, pero el punto es que el velo no fue prohibido. De hecho, es muy recomendado. De hecho, las primeras damas, cuando van a visitar al Papa,
usan velo y todo. Entonces, el velo en la mujer no es un signo de opresión ni es de que la mujer es menos, sino es un signo de su dignidad. La iglesia desde siempre ha cubierto con un velo las cosas sagradas. Si se fijan, que eso tal vez por eso tal vez no se entienda tanto en la actualidad, porque en la liturgia que vemos actualmente no se utiliza. No, ni en la misma liturgia. En la forma ordinaria, en la misa que vemos siempre se puede, no está prohibido tampoco usar un velo del cáliz. El cáliz lleva un velo. Pero no sé, es más práctico, más pastoral, es más sí. Bueno, pero ayuda mucho la dignidad del templo, de los pasos sagrados, se cubren con un velo, que eso lo podrán ver si van a la misa tridentina. En la misa ordinaria también es posible. También leí por ahí también, para ayudarte en ese sentido, no sé si te ayudo con lo que voy a decir, que en el caso, por ejemplo, también de las mujeres representa la esposa, o sea, la iglesia, y en el caso del varón representa el novio, Cristo. Son muchísimos símbolos. El primero que le decía es por la dignidad que le da la iglesia a la mujer, porque la mujer lleva dentro a la fábrica de la vida. La mujer tiene algo que nosotros no, que es el poder engendrar vida dentro, y eso la iglesia lo considera tan sagrado que lo cubre con un velo. El Santísimo debe estar cubierto con un velo. En el Antiguo Testamento el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, estaba cubierto por un velo. La custodia, que ese fue rasgado cuando Jesús murió en la cruz. Entonces viene, no vamos a entrar en ese detalle, porque entonces vendría un dilema. Entonces, ese Santísimo, tú dices, ese velo fue rasgado cuando Jesús murió en la cruz. sí. Entonces ahí no lo vamos a entrar, pero podría entrar en detalle. Bueno, pero si fue rasgado en el templo, entonces ya no hay que usarlo. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para no entrar un poquito más largo. Bueno, de eso yo pudiera nada más decir que se rasgó para que se vea que en realidad no estaba el arca. O sea, el velo estaba por la dignidad del arca de la alianza que solía estar ahí. Pero cuando Cristo viene en nuestra y da su vida en la cruz y se rasga el velo, realmente el arca de la alianza no estaba, todo era un simulacro lo que se hacía. Por ejemplo, te decía lo de los monaguillos, monaguillas, no hay, ustedes no tienen ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, o como muchos erróneamente le llaman, ministro de la Comunión. ¿Qué más no tenemos? Déjame ver, tengo aquí por aquí. Bueno, sí, los laicos que no leen, o sea, nada de eso se ve en la misa tridentina. Bueno, un laico puede leer la traducción al español de las lecturas. Eso, ahí tal vez podríamos entrar al tema del latín, que es que el rito se maneja íntegro en latín y luego, antes del sermón, que se da en español, se traduce la lectura. Gente de ¿Qué es la verdad? Y este segmento, Lo que no se dice. Espero que esta entrevista le haya gustado con Eduardo Luis Ureña, presidente de la Asociación de Fieles Laicos, Una Voz. Si quieres ver más lo que viene por ahí, la segunda parte de esta entrevista, tal tanto que te estaremos avisando, porque viene un en vivo candente, algunas preguntitas que faltaron, algunas cositas que yo sé que tú quieres saber. No te lo pierdas.